Bueno, vamos a comenzar el tema de Kant para que lo tengáis grabado y podáis revisar pues todo lo que sea necesario, pues los conceptos más importantes, seguir el orden. Kant es un autor muy sistemático y vamos a recordar cuál es el propósito de la filosofía de Kant, ¿no? A Kant lo que le preocupa es el conocimiento, saber qué podemos conocer de la realidad. Kant era un racionalista convencido, seguidor de Wolff, que era un autor alemán, y él era un racionalista dogmático, es decir, él confiaba plenamente en la capacidad de la razón para conocer toda la realidad sin ningún tipo de límite. Pero Kant conoció a través de la lectura de Hume la postura del empirismo y sobre todo lo que sería la crítica al racionalismo, ¿no? Al hecho de que la razón no lo puede conocer todo y que además realmente la única vía de conocimiento o la manera en que comienza el conocimiento es a través de la experiencia, a través de los sentidos, lo que llamamos la sensibilidad. Bien, ¿cuál es la postura que adopta Kant? Kant lo que hace es una síntesis entre racionalismo y empirismo. Por un lado, él cree que la razón es necesaria, es importante, y que si se cree que es todopoderosa conduce al dogmatismo, es decir, que no se podrían discutir ninguno de los hallazgos de la razón, que la razón no se equivoca, que la razón no puede cometer errores. Veremos que Kant sí que cree que puede cometerlos, ¿no? ¿Y eso en qué se resume? Pues en que la razón es útil para conocer, pero no significa que tengamos que tener una confianza ciega en la razón. Por otra parte, la lectura de Hume, como decía Kant, pues le despertó de lo que sería el sueño dogmático, lo cual significa que el conocimiento comienza siempre a través de los sentidos, comienza siempre a través de la experiencia. Pero ¿qué sucede? Que aunque comience el conocimiento a través de los sentidos, eso no significa que se limite solo a los sentidos. Si recordamos, los empiristas creían que la mente humana era como una tabula rasa, como una tabla rasa, o sea, como si la mente estuviese completamente en blanco. Y Kant va a rescatar de los racionalistas pues lo que podríamos llamar las ideas innatas, que en Kant no lo llama así, claro. Para Kant las ideas innatas sería el conocimiento a priori que reside en el sujeto y que le permite interpretar la experiencia, es decir, representarse los fenómenos que se captan a través de los sentidos, a través de la experiencia. Entonces Kant es una síntesis de racionalismo y empirismo, es decir, el conocimiento comienza por la experiencia, comienza por los sentidos, pero luego es interpretado por el sujeto. Y todas esas estructuras que tiene el sujeto es lo que Kant va a llamar el sujeto trascendental. ¿Qué sería el sujeto trascendental? Pues sería, digamos, todas las estructuras a priori o innatas que tiene el sujeto y que todos los sujetos racionales comparten, que les permiten interpretar la experiencia. Básicamente le permite conocer, porque es la primera pregunta que se hace Kant. ¿Qué es lo que podemos conocer, ¿no? Entonces, se le llama a la filosofía de Kant idealismo trascendental porque idealismo básicamente significa que nuestro conocimiento depende o recae en las ideas, en el sentido de que el sujeto tiene como unas ideas previas, unas estructuras que son anteriores a todo lo que pueda conocer, y es trascendental porque el sujeto tiene elementos a priori, es decir, que todos los elementos a priori que contiene el sujeto trascendental en su interior le permite ordenar, interpretar y representarse esa experiencia, ¿vale? Eso es importante porque al final se parece mucho Kant luego a la teoría moderna de la percepción, en el sentido de que el sujeto interpreta aquellos objetos que capta del mundo objetivo, pero hay una diferencia con las teorías de la percepción muy importante. Y es que Kant cree que todos los sujetos humanos, el sujeto trascendental que es común a todos los seres humanos, hace que todos los sujetos racionales interpretarían la experiencia de la misma manera, de la misma forma. Sería una forma universal
de interpretar lo que captamos a través de los sentidos, ¿no? Bien, la filosofía de Kant se llama filosofía crítica o criticismo, ¿vale? Y básicamente lo que trata es someter a juicio la razón, ¿no? Es ver, bueno, qué podemos conocer, hasta dónde la razón nos puede llevar, ¿no? Se podría decir que la filosofía de Kant es como una gran antropología. ¿En qué sentido es una gran antropología? En que toda la filosofía de Kant se puede resumir en la pregunta ¿qué es el hombre? Que es lo que podéis ver ahí abajo en el esquema, ¿no? Como, digamos, la pregunta de la que salen, digamos, las otras tres preguntas importantes de Kant, ¿no? Por un lado, la pregunta ¿qué puedo conocer? Que es lo que vamos a ver ahora, que sería pues la metafísica y la teoría del conocimiento. Por otro lado, ¿qué debo hacer? Que sería la parte de la ética, que es la que ya veremos, si nos da tiempo, pues en este trimestre. Y qué me cabe esperar, que es un poco pues las ideas de Kant sobre política y religión. Nosotros nos vamos a centrar en la pregunta ¿qué puedo conocer?, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el problema o el primer problema que se plantea Kant, ¿no? Pues que él compara dos tipos de conocimiento, ¿no? Por un lado, la ciencia, a partir sobre todo de los desarrollos modernos de Galileo y de Newton, que será el autor que él más va a admirar, ¿no? Y que cree que Newton es el modelo de ciencia. Pues él constata que la ciencia avanza, que la ciencia progresa, que obtenemos un conocimiento seguro y establecido. Y por otro lado, la metafísica, desde los mismos comienzos de la filosofía, pues nunca ha avanzado, nunca ha progresado. Siempre nos hemos hecho las mismas preguntas y nunca llegamos a ninguna conclusión, ¿no? Y se repasa toda la historia de la filosofía hasta Kant, y se podría decir que incluso después de Kant, pues no parece que la metafísica nos ofrezca un conocimiento tan seguro, sino más bien que es un conocimiento como especulativo, ¿no? Que se divaga o se trata de pensar sobre realidades que no parecen estar a nuestro alcance, si es que siquiera esas realidades existen, ¿no? Pues eso es lo que le preocupa a Kant, ¿no? Hacer una demarcación, demarcar, que es pues separar o intentar diferenciar qué es ciencia y qué es metafísica y por qué son diferentes, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, a Kant, pues lo que hemos comentado, pues ya hemos constatado que la metafísica pues no progresa, ¿no? Y entonces pues habrá que ver por qué no progresa, ¿no? En qué se diferencia de la ciencia, ¿no? Y cómo o qué estrategia va a seguir Kant para investigar eso, ¿no? Pues lo que va a hacer es mostrar cómo funciona la ciencia y cómo las estructuras del sujeto trascendental son las que permiten que la ciencia como tal sea posible y además permita que progrese, y al mismo tiempo pues ver por qué con la metafísica no pasa lo mismo, ¿no? Por qué no cumple esas condiciones, ¿no? En todo caso aquí dice que vamos a ver si las cumple, pero vamos, la realidad es que al final lo que él va a determinar es que la metafísica no cumple esas condiciones, ¿no? Al final, ¿cómo comienza Kant tratando de determinar qué es ciencia y qué es metafísica o cómo funciona la ciencia? Pues lo primero que le preocupa es decir, bueno, ¿qué tipo de juicios son científicos? ¿Qué tipo de afirmaciones podemos considerar que son científicas y cómo son los juicios de la ciencia? Y si los juicios de la metafísica o los que aplicamos a la metafísica pueden cumplir las mismas condiciones que cumplen los juicios o las afirmaciones que hacemos sobre ciencia, ¿no? Si los pudiese cumplir, que ya os adelanto que no los cumplirá, pues entonces pues habría que ver cómo se puede hacer ciencia con la metafísica, ¿no? Y si los juicios de la ciencia son distintos de la metafísica o no son aplicables a la metafísica, pues habrá que reconocer que en la metafísica no se puede hacer, pues obtener el mismo conocimiento que se obtiene en la ciencia, ¿no? Bueno,
¿Qué tipos de juicios son los juicios de la ciencia? Pues son los juicios sintéticos a priori. En principio, esos juicios sintéticos a priori se caracterizan o se construyen sobre los dos tipos de juicio que ya hemos visto, ¿no? Nosotros hemos visto los juicios sintéticos que son a posteriori y los juicios analíticos que son a priori, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Pues los juicios sintéticos, si lo recordáis, eran del tipo, pues la mesa es roja o la casa es blanca. Hay que ir a ver la mesa y comprobar si realmente son de esos colores o no lo son. Y en cambio los juicios analíticos eran juicios que eran verdades matemáticas o lógicas, o equivalencias, igualdades, del tipo el triángulo tiene 3 ángulos, por ejemplo, o todos los solteros no están casados, que es una definición. Ahí no hay que ir al mundo objetivo a comprobar si esos juicios son verdaderos o no, son siempre verdaderos. En cambio, el juicio sintético, pues hay que ir a comprobar si es verdadero o no en función de lo que afirme del mundo objetivo. ¿Qué resulta de todo eso? Pues que Kant cree que hay un tercer tipo de juicio combinado, que es una combinación de los otros dos, ¿no? Que son, por un lado, el juicio es sintético porque se refiere al mundo objetivo y lo describe, pero es a priori porque la ciencia ya ha demostrado a través de leyes que son universales, como por ejemplo la ley de la gravitación universal de Newton, y por tanto nosotros ya sabemos que los objetos, por ejemplo, van a caer con una aceleración que es la que describe la teoría de Newton, ¿no? De 9,8 metros por segundo cada segundo, y lo sabemos a priori, sabemos que eso va a suceder antes de que suceda, porque los juicios sintéticos a priori, que son por definición previos a la experiencia, es un conocimiento consolidado de la ciencia que permite ya que ese conocimiento sea a priori, ya no tengamos que comprobarlo, ¿no? Entonces, negar un juicio sintético a priori puede ser una falsedad, pero no una contradicción. No es como en el caso de los juicios a priori como los de los analíticos. ¿Qué significa que la falsedad es una contradicción? Que decir que el triángulo no tiene 3 ángulos es una contradicción, ¿vale? Eso es algo con el sujeto, el juicio sintético a priori no sucede. ¿Por qué? Porque negar que los objetos caen con la aceleración de la gravedad no es algo contradictorio o algo que no es imaginable que no pueda pasar, sino que simplemente sabemos qué es lo que va a pasar. Pero es una verdad que ya hemos comprobado y que ya no hay que comprobar más, por decirlo así, ya no hay que ir al mundo objetivo a comprobarlo, ¿no? Esos serían los juicios sintéticos a priori. Si en el foro todavía tenéis dudas, y os recuerdo que los analíticos y los sintéticos ya los hemos estudiado y hemos hecho exámenes sobre ellos, pues yo os lo aclaro en el foro aún más si hace falta. Bien, ahora, al final, ¿qué es lo que va a tratar Kant de comprobar? Pues que cómo se aplican esos juicios sintéticos a priori, a qué se pueden aplicar, ¿no? La crítica de la razón pura, pues se podría decir que se divide en 3 partes, aunque en realidad hay como una parte que es la estética trascendental, y luego la lógica trascendental se divide en las otras 2 que hemos visto, ¿no? Si simplemente decís que se divide en estética analítica y dialéctica trascendental, pues sería suficiente, ¿no? Básicamente esas 3 cosas son como las 3 estructuras o 3 cosas que contiene el sujeto trascendental y que es lo que permite el funcionamiento de la razón y el funcionamiento de los sentidos, cómo se aplica en el sujeto trascendental a los distintos objetos, ¿no? Por ejemplo, la estética trascendental, que es la primera, es la que estudia la sensibilidad, ¿no? Es decir, estudia los sentidos, cómo conocemos a través de los sentidos y cómo es posible el conocimiento a través de los sentidos. Luego veremos, y aunque parezca extraño, que eso es lo que se aplica, según Kant, a las matemáticas, como ciencia, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. La analítica trascendental estudia el entendimiento
y que estudia pues las categorías que contiene el entendimiento en el sujeto trascendental y que se aplican a los fenómenos empíricos, es decir, a las cosas que nosotros a través de los sentidos captamos, ¿no? Y la ciencia que dice Kant que es posible y que aplica estas estructuras del entendimiento sería la física, es decir, los juicios sintéticos a priori en la física, y que las categorías permiten hacer todo tipo de juicios que son los que se utilizan en física, ¿no? Y por último, la dialéctica trascendental estudia la razón, y ahí es donde Kant trata de estudiar si son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Es decir, si los juicios que normalmente se utilizan en la ciencia se pueden también aplicar o no a la metafísica, y si hay una diferencia, por tanto, entre la ciencia y la metafísica. Bien, empecemos por la estética trascendental, ¿no? La estética trascendental estudia la sensibilidad, es decir, cómo funcionan los sentidos en el sujeto trascendental. Claro, cuando hablamos de estética trascendental, hablamos de la sensación, ¿no? Es decir, de cómo pues a través de una impresión desde un objeto del mundo exterior, pues los sentidos quedan impresionados, quedan afectados por ese objeto y son captados por los sentidos, ¿no? Y claro, cuando el sujeto capta el objeto a través de los sentidos, se produce la intuición, que es la captación de la sensación por parte del sujeto. Y os recuerdo que la intuición también significaba la captación también de una verdad, en el caso de Descartes, ¿no? De manera inmediata y sin razonar, pero en este caso la intuición se refiere a la captación del sujeto, del objeto a través de la sensación, también de manera directa, sin ningún tipo de mediación ni de razonamiento, ¿no? Bueno, cuando ese objeto es captado, pues lo que hace el sujeto es la materia de ese objeto, es el contenido de la sensación, que es lo que capto a través de los sentidos, y la forma es el modo en que el sujeto se representa esa materia o ese objeto que está captando a través de la sensación, ¿vale? Entonces la materia es a posteriori, ¿por qué? Porque la materia se refiere al objeto real, en el mundo real y objetivo, existiendo en ese mundo, pero por otro lado la forma del objeto la pone el propio sujeto a la hora de representarse o de captar ese objeto. Y eso nos puede recordar a Aristóteles, ¿no? A la composición de la materia y forma, con la diferencia que la forma la pone el sujeto y no es algo objetivo como lo era para Aristóteles. Esto es una diferencia muy importante, ¿vale? La forma es cómo el sujeto trascendental se representa ese objeto y cómo lo conoce el sujeto mediante esas estructuras que tiene. Bien, ¿cuáles son las estructuras que describe Kant en la estética trascendental, que es la primera parte del sujeto trascendental y que también es la primera parte de su obra, La crítica de la razón pura? Pues describe dos elementos que son el espacio y el tiempo, que contra lo que podamos pensar, y que desde luego Aristóteles también lo pensaba, que el espacio y el tiempo no son cosas que pertenecen al mundo objetivo o que pertenecen a los objetos del mundo objetivo o a las sustancias, como decía Aristóteles, sino que el espacio y el tiempo son lo que él llama elementos a priori de la sensibilidad, o formas a priori de la sensibilidad, o intuiciones puras también se llaman, y son elementos que el sujeto le impone al objeto. Es el sujeto el que se sitúa el objeto en un espacio y en un tiempo, y son elementos que son puestos por el sujeto y no son categorías objetivas sino subjetivas. Es el sujeto el que las pone. Y cuando Kant va a explicar pues a qué son aplicables o en qué ciencias vemos cómo se aplican, pone como ejemplo las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas?
porque la representación espacial, que es la geometría de las matemáticas, sería ese elemento a priori que el sujeto le pone a los objetos. O sea, esa representación espacial que nos hacemos a través de la geometría sería la categoría subjetiva del espacio que el sujeto trascendental le pone a los objetos. Y por otro lado, el tiempo está representado en la aritmética de las matemáticas. Por ejemplo, la aritmética es la suma, la resta, la multiplicación, las sucesiones numéricas. Entonces Kant piensa que esas operaciones numéricas se dan como sucesiones temporales. Por ejemplo, las sucesiones de números 1, 2, 3, 4. Entonces cree que Kant que la aritmética está asociada a la otra intuición a priori de la sensibilidad, que son las intuiciones puras, también se llaman, ¿no? En este caso, el tiempo. Por tanto, en la estética trascendental, al final, Kant lo que cree demostrar es que las intuiciones a priori de la sensibilidad hacen posible la ciencia de las matemáticas, y que eso hace también posible que los juicios sintéticos a priori se puedan aplicar a las matemáticas. Bueno, pasamos a la analítica trascendental, y aquí lo que estudia Kant es el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Pues el entendimiento es la parte del sujeto trascendental que contiene lo que se llaman los conceptos puros o categorías. Los conceptos puros o categorías lo que permite es interpretar la experiencia y clasificarla y hacer juicios sobre ella, básicamente. Es decir, yo puedo hacer juicios universales, por ejemplo, del tipo todos los árboles tienen tronco, ¿vale? O por ejemplo, pues un juicio negativo, pues no todos los árboles son verdes, o hipotéticos del tipo, pues Dios es la causa del universo, aunque eso sería un juicio metafísico que no estaría bien empleado. Tiene que ser algo del físico, ¿no? De una descripción de la naturaleza o del mundo físico, ¿vale? Entonces, básicamente todos estos juicios, o estas categorías, perdón, que permiten hacer juicios, ¿para qué sirven? Para poder clasificar y hacer discursos o afirmaciones sobre la realidad. Y aquí es donde Kant nos dice que la física es la que es posible que se le apliquen los juicios sintéticos a priori a través de la aplicación de las categorías, ¿vale? Entonces las categorías permiten construir juicios y unifica la experiencia a través de estos conceptos contenidos en las categorías. Se dividen como de 4 tipos, que son cantidad, cualidad, relación y modalidad, y cada una de los criterios de clasificación que hemos dado pues contienen 3 tipos de juicios. Entonces, en total, ¿cuántas categorías hay? Son 12. Y además piensa Kant que estas categorías todos los seres humanos las tienen por igual. Interpretan la naturaleza y los fenómenos exactamente igual todos los sujetos. Porque el sujeto trascendental es común a todos los seres humanos, es universal. Bien. Luego, al final, ¿cuál es la conclusión aquí en la analítica trascendental? Que los juicios sintéticos a priori son posibles en la física gracias a los conceptos puros y categorías que permiten construir juicios y clasificar y unificar la experiencia a través de esos conceptos. Las categorías, además, son empíricas, y eso significa que solo son aplicables a la experiencia sensible. O sea, el entendimiento existen o son creados por el entendimiento para ser aplicados a la experiencia sensible, para permitir la representación de los fenómenos por el sujeto trascendental. Antes de entrar en la analítica, pues vamos a ver la diferencia entre fenómenos y noúmenos, ¿no? Bien,
los fenómenos que son, pues son los datos que provienen de la experiencia, pero estructurados mediante el sujeto trascendental, que es el que le da forma a esos datos o a ese objeto. Entonces el fenómeno, como hemos dicho, que era materia y forma, pues la materia pues serían esos datos de ese objeto real que proviene de la experiencia, y la forma, pues la que pone el sujeto trascendental a través de las estructuras cognoscitivas, que es básicamente las estructuras mentales que posee ese sujeto. Bien. Pero luego también está el noumeno. ¿El noumeno qué es? El noumeno es lo que llamaríamos la cosa en sí, el objeto real en sí mismo, tal y como es. ¿Y qué sucede? Que es incognoscible. ¿Por qué? Porque no es accesible al conocimiento, no podemos penetrar al objeto tal y como es. Solo nos lo podemos representar en sus cualidades sensibles, tal como nosotros lo podemos captar a través de los sentidos, ¿no? Claro, las ciencias solo pueden referirse o solo pueden conocer los fenómenos, porque además la ciencia es de lo universal y necesario, ¿no? Son leyes universales y necesarias, ¿no? Y es necesario pues tener ese fundamento de las estructuras cognoscitivas, que es el sujeto trascendental, o los contenidos mentales a priori del sujeto, para poder representarnos los fenómenos y hacer ciencia sobre ellos, ¿no? Y os había comentado que en Kant lo que se produce es el giro copernicano. ¿Qué consiste el giro copernicano? Pues que el sujeto se convierte en protagonista de lo que sería el estudio y de la filosofía, en vez de serlo el objeto o la metafísica aplicada a la realidad como había sido hasta ahora, ¿no? Por un lado, el sujeto se adapta al objeto en el intento de conocerlo según la epistemología clásica, o sea, no Kant, sino que se suponía anteriormente. O sea, cuando hablamos de epistemología clásica es la anterior a Kant, la que no es la de Kant. Por ejemplo, la de Aristóteles, si queréis, ¿no? Donde se habla de que el sujeto pues se adapta al objeto en el momento de conocerlo, como por ejemplo cuando Aristóteles dice que se produce el proceso de abstracción, en el que la mente pues como se moldea o crea el concepto a partir de la forma del objeto en el mundo objetivo. Y en cambio, en la epistemología kantiana, el objeto lo que hace es que se le da forma, o es el sujeto el que le da forma, y es el objeto el que se adapta a las estructuras y a las categorías de la mente del sujeto. Entonces, resumiendo mucho, el giro copernicano, ¿qué es? Que ahora el sujeto no moldea su mente al objeto tal como se cree que existe, tal y como es en el mundo objetivo, como en el caso de Aristóteles, sino que el objeto se moldea o toma la forma que el sujeto le da con sus propias estructuras mentales. El sujeto es como el protagonista, por decirlo así, del conocimiento, y es la parte activa, la que moldea el mundo. La mente del sujeto moldea el mundo y le da una forma, y el sujeto es el que se lo representa. Pues eso sería el giro copernicano, ese cambio de perspectiva en epistemología, en teoría del conocimiento y también en metafísica. Bien, ahora aquí podríamos hablar ya de lo que sería la analítica trascendental. ¿Qué sucede con la analítica trascendental? Pues que aquí se tropieza con lo que podrían ser los límites del conocimiento. Es decir, aquí es donde Kant intenta estudiar si los juicios sintéticos a priori son aplicables a la metafísica o no. Y la respuesta que dará es que no es posible. Bien. Entonces,
Cuando habla Kant de fenómeno y noúmeno, Kant se refiere como ideas nouménicas o ideas de la razón, ideas reguladoras de la razón, a tres grandes realidades que no parecen accesibles como fenómenos, sino que son puramente noúmenos, que son Dios, el alma y el mundo. Bien, cuando Kant intenta representarse o intenta estudiar cómo se puede el sujeto representarse esas realidades, pues resulta que tropieza, o la razón tropieza cuando intenta superar los límites que suponen esas tres cosas. Es decir, las ideas de la razón o ideas reguladoras de la razón, esas realidades nouménicas, que es lo que vemos ahí en la diapositiva a la derecha, constituyen un límite, son un límite que la razón no puede sobrepasar. Y cuando intenta aplicarla en las estructuras del sujeto trascendental, pues ¿qué sucede? Que no es posible. En el caso de la sensibilidad, pues directamente no son realidades sensibles, no son fenómenos, no pueden representarse como fenómenos. ¿Y qué sucede si se le intentan aplicar los conceptos puros o empíricos a las ideas de la razón, a Dios, el alma y el mundo? Pues lo que sucede es que la razón comete errores. ¿Por qué? Porque esos conceptos están o existen para aplicarse a fenómenos. Y cuando se intentan aplicar a cosas que no son fenómenos, pues la razón directamente se podría decir que entra como en shock, como que se paraliza o no puede, de alguna manera, como comete errores como si fuera un pantallazo de Windows, ¿no? Como que la razón se queda sobrepasada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ya vemos la diferencia aquí que Kant intentaba encontrar entre metafísica y el resto de la ciencia, ¿no? Y por qué durante la historia de la filosofía pues no se había podido entender, porque no podía haber acuerdos o no se podían obtener conocimiento, digamos, compartido acerca de estas tres realidades: Dios, el alma y el mundo, ¿no? Ahora bien, Kant intenta de alguna manera explicar el por qué no se pueden pensar, o la razón no puede acceder a estas tres realidades, ¿no? Y entonces pues llega pues a una serie de conclusiones. Por ejemplo, cuando se trata del alma, que sería el yo cartesiano o el yo pienso de Descartes, pues por ejemplo, cuando se le intenta aplicar la categoría de sustancia o de realidad objetiva, pues bueno, ¿y qué clase de sustancia es el yo? ¿Y es mortal, es inmortal? ¿Qué características podría tener? Entonces Kant dice que el intentar pensar el yo o el alma lleva a lo que se llama paralogismo, razonamientos incorrectos, o intentar aplicar categorías que no le corresponden, ¿no? Ahora, cuando se trata del mundo, pues sucede, la razón también tropieza. ¿De qué manera tropieza? Pues al intentar pensar el universo como una unidad simplemente y no como partes, que son lo que nosotros podemos captar como fenómenos, ¿no? Porque no podemos captar el mundo en su unidad y en su, digamos, en toda su extensión y todo conectado, sino que solo por partes que nos representamos por fenómenos, algunos objetos que están a nuestro alcance en el mundo, pero no el mundo como unidad, no todo el mundo, ¿no? Pues entonces lo que dice Kant es que cuando se trata de superar ese límite se comete lo que se llaman antinomias, ¿no? O contradicciones de la razón. Una de ellas, por ejemplo, pues puede ser, pues, ¿el mundo es infinito o no es infinito? ¿El mundo es eterno o no es eterno? Y puedes afirmar cualquiera de las dos cosas, porque la razón está tropezando con su límite. Es básicamente
la razón por la que el mundo tampoco es accesible y no se puede obtener un conocimiento científico de ello. Luego Kant comenta la teología, ¿no? Que es la metafísica que se hace de la otra realidad nouménica, que es Dios, ¿no? Y lo primero que él dice es que todos los intentos de demostrar a Dios pues son malos intentos, porque a Dios no se le puede demostrar, ¿no? Como realidad nouménica que es, también constituye un límite, ¿no? Por ejemplo, cualquier argumento, por ejemplo, del típico, los que se llaman físico-teleológicos, ¿no? En que se basa en que el universo pues tiene algún tipo de orden o de finalidad, pues es algo que no se puede deducir o que no se puede demostrar, o que es un abuso o un uso ilegítimo de la razón, porque cualquier orden o simplemente atribuir al universo, perdón, a Dios, pues intención, finalidad de cualquier tipo, pues no es algo que se pueda demostrar ni determinar pensándolo simplemente, y desde luego no es algo que se pueda observar, ¿no? Ni se puede deducir del orden del cosmos, por ejemplo, no sería posible. Luego, de los argumentos cosmológicos, ¿no? Decir que el mundo, por ejemplo, es contingente, es decir, que existe como podría no existir, pues y que por eso haría falta que haya un ser necesario, que es una de las vías de Santo Tomás que hemos estudiado, ¿no? De que si todo es contingente y el mundo es contingente, haría falta un ser necesario. Pues Kant dice también que es un salto ilegítimo, ¿no? Porque es tomar el universo como un todo y la razón no es capaz de unificar como un todo el universo para sacar ese tipo de conclusiones, ¿no? O sea, sí, conocemos seres contingentes, pero que el universo entero sea contingente, eso no lo podemos demostrar. Solo conocemos algunos seres contingentes, ¿no? Y luego hay un argumento famoso, que es el argumento ontológico, que es famoso por San Anselmo, y lo vimos cuando hablamos de Descartes, ¿no? Pues en el argumento de San Anselmo decía, pues aquello que podemos pensar y que es lo más perfecto que puede ser pensado, si esa idea es perfecta, su perfección implica que Dios exista. Y aquí Kant pues lo aclara como lo podríamos haber aclarado cualquiera de nosotros, es decir, que el plano lógico de la definición, el plano de lo mental y el plano de la existencia de los objetos, que es el plano ontológico, el del mundo objetivo, son dos planos distintos. Es decir, el pensamiento y la lógica del pensamiento y los conceptos del pensamiento son una cosa, y los contenidos o las realidades del mundo objetivo, los objetos o aquello que existe fuera de la mente, es un plano distinto de la realidad. Y por tanto no significa que la existencia de una cosa en uno significa la existencia en el otro. Como un ejemplo claro, pues los unicornios pueden existir en mi mente, pero eso no significa que existan realmente en la realidad, en el mundo objetivo. Puede existir una idea o un concepto de algo y que luego no exista en el plano ontológico, en el mundo objetivo, en la realidad fuera de la mente.